La primera infancia es la etapa inicial del ciclo vital, en donde se estructuran las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. En estas edades, de 0 a 6 años, niños y niñas son titulares de derechos reconocidos en los tratados internacionales, en las legislaciones nacionales y en las políticas específicas dirigidas a esta franja generacional. Dada la importancia de esta etapa, de las características y requerimientos de cuidados y atención especial, se considera inaplazable la exigibilidad y aplicabilidad de todos los grupos de derechos relativos a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación de la niñez. Hemos evolucionado, afortunadamente, y hoy podemos concebir a un niño y a una niña como seres muy capaces, creativos, inteligentes, coproductores y co-creadores de la cultura, seres inquietos por naturaleza, que quieren aprender de manera intuitiva y natural, y que para poder avanzar en estos aprendizajes pues requerirían un acompañamiento, una interacción con otro que le permita avanzar en esas maneras naturales de querer aprender el mundo. En el documento de política Colombia por la primera infancia se establece literalmente que lo propio de la educación inicial es el cuidado y el acompañamiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes de socialización seguros y sanos. Asume la educación inicial como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias. Establece que las acciones en la educación inicial son tan importantes como las que se realizan en los campos de la nutrición, la salud, el cuidado y la protección, porque las competencias que allí se adquieren son la base de los aprendizajes posteriores. En ese sentido, el desarrollo tendría que estar mucho más cercano a esas habilidades, a esas necesidades que el niño tiene para poder moverse con tranquilidad en el contexto en el que va a tener que sobrevivir. Entonces aquí viene una parte importante de este diálogo y es el contexto, ¿sí? Y la cultura. Hay lugares en donde es necesario aprender unas cosas para poder sobrevivir y hay lugares, contextos donde esas cosas no son tan importantes sino otras. Entonces de ahí la importancia, muy difícil, porque esta tarea es difícil, pero es importante particularizar un poco estos aprendizajes, individualizar lo que significa aprender, ¿sí? Porque muchas veces, y pienso yo, los niños desertan, sí, se van, abandonan, porque justamente lo que les estamos tratando de enseñar o lo que queremos que aprendan, pues no tiene mucha importancia para ellos, dado el contexto y el lugar en el que están viviendo y en el cual están desplegando sus potencialidades. El proceso educativo para la primera infancia y en su nicho la mundialmente denominada educación inicial se materializa en dos aspectos fundamentales y complementarios. El primero corresponde a las acciones de carácter pedagógico, donde se le otorga un lugar fundamental a las actividades, y el segundo corresponde a las experiencias propias de la primera infancia, el juego, la exploración del medio, la literatura, el arte y las acciones de cuidado en el marco de un proyecto flexible construido colectivamente. En cada etapa del proceso educativo se hace necesario promover la participación y acciones articuladas con la familia como actores fundamentales que constituyen el puente de comunicación entre las acciones educativas promovidas desde el hogar y las propias del entorno educativo. Significa contar, desarrollar las habilidades necesarias para poderme mover en el mundo en el cual nací y en el cual me va a tocar moverme. Todos los niños tienen las capacidades y las habilidades para aprender, ¿sí? Esas potencialidades, esas herramientas cognitivas que se ponen en escena y se cualifican a partir del contacto con el otro. Entonces, de ahí que el otro sea el otro coetáneo, el otro adulto, el otro que sabe un poco más que él, su papel y su rol sea de vital importancia. O sea, sin ese otro, sencillamente, y me perdonarán, pienso que ni siquiera podríamos humanizarnos. Sí, quedaríamos en otra forma de existir, creo que distante y diferente a la humanidad misma. Lo que nos permite humanizarnos, lo que le permite humanizarse a ese niño
es justamente acceder al contacto con el otro y al lenguaje. La acción pedagógica del proceso de formación para la primera infancia demanda de los docentes reconocimiento de las experiencias pedagógicas que se construyen colectivamente en la cotidianidad del aula, a partir del reconocimiento de los intereses de los niños y las niñas y de los saberes de los maestros y maestras que dan sentido al quehacer pedagógico en el aula y fuera de ella al acto educativo. Yo pienso que se puede concretar en acciones tan simples como en documentar. O sea, si me preguntan una manera fácil, viable, asequible, accesible de hacer un seguimiento a los procesos de aprendizaje, a lo que está sucediendo allí en el aula, es la documentación. ¿Qué es documentar? Pues es registrar lo que está sucediendo. Yo ahorita les decía, qué rico sentarme a hablar con los niños sobre lo que ha significado para ellos estar ahí, compartiendo ese momento, esa experiencia juntos y juntas. Pues qué rico sería no solamente escuchar y observar lo que allí está pasando, la forma en cómo el niño habla con sus palabras, con su cuerpo, y en ese mismo momento está registrando lo que el niño está planteando, ¿sí? Documentar significa registrar audio, visualmente las cosas, tomar nota, hacer un periódico mural, ¿sí? Por ejemplo, los periódicos funcionan muy bien en las escuelas y a los niños les encanta jugar a ser periodistas, ¿sí? Jugar a registrar lo que está pasando, a dibujar lo que aconteció ayer, a dibujar la metamorfosis de la rana para convertirse, del renacuajo para llegar a ser una rana. O sea, registrar, reflexionar sobre las experiencias y luego tratar de registrar por el medio que sea. Si el niño pues puede hablar maravilloso, pero si el lenguaje todavía es difícil hacer uso de él, pues están los otros lenguajes que es el dibujo. Entonces que el mismo niño nos ayude a documentar lo que está pasando en el aula y luego esa documentación ponerla en un lugar público en el cual se socialice, tanto para los mismos niños, es importante que ellos puedan ver sus propios logros, sus propias producciones en un lugar público, ¿sí? Que se salga ya de lo privado del aula, que sus padres vengan y puedan observar esos productos, esas producciones conjuntas. Entonces, escuchar, observar, documentar lo que está pasando en el aula. Los maestros, todos los maestros son muy hábiles en crear, ¿sí? en ofrecer experiencias de todo tipo, pero creo que lo que nos falta es documentar lo que hacemos, ¿sí? Sistematizar ese montón de experiencias, no solamente como un ejercicio académico, sino como un ejercicio de seguimiento y de poder mostrar resultados a los mismos niños y a los padres de estos niños y a mí mismo como maestro, a mis otros compañeros. Los proyectos de aula se constituyen en una posibilidad para el trabajo pedagógico, pues permiten disponer de ambientes enriquecidos en donde los niños y niñas expresan su deseo de descubrir, se comunican a través de diferentes lenguajes, participan, exponen sus intereses y descubren por ellos mismos el sentido que tiene aprender, interactuar y conocer. Por más lejanas que veamos esas actividades del currículo que nos está siendo impuestos, no es difícil juntar esos requerimientos institucionales con estas actividades propias de la infancia. ¿Qué significa que el juego sea un mediador, ¿sí? Pedagógico para poder lograr todos estos objetivos curriculares como usted lo nombra? Pues significa que le demos un sentido al juego, ¿sí? Significa que el profesor no simplemente basee allí el talego o la canasta donde tengan los juguetes, sino que permita al niño escoger y que lo acompañe en ese proceso de escogencia del juego, de la creación de los juegos, o por lo menos observe qué está pasando. O sea, es estar. Si no significa una ausencia en medio de esas actividades, sino una presencia con sentido, estar allí. Cuando los niños y niñas trabajan en proyectos, resulta más fácil para los maestros observarlos, conversar con ellos y detenerse para conocer cómo piensan acerca de una situación, qué conocen de ella a través de sus experiencias y especialmente las propuestas que tienen para resolver los obstáculos que se les presentan. Sí, y son muy simples. Pues yo no soy amiga de los formatos o de llenar o de esas evaluaciones rígidas.
pienso que prácticas tan simples como escuchar, ¿sí? Escuchar al niño, dialogar con él, estar en constante relación de mutua transformación, ¿sí? Porque no solamente el que cambia, como te decía ahorita, es el niño, sino que uno también está cambiando en la medida en que nos relacionamos con él. Ese solo acto de escucha, pero una escucha que tiene que ver con una actitud permanente de apertura, de sensibilidad hacia ese otro, creo que es una herramienta fundamental, importantísima, y que la obviamos, que pensamos que tienen que ser otras cosas mucho más gruesas, finas, formateadas, controladas, y creo que lo simple que sería escuchar, pero escuchar de verdad a ese otro diferente a mí, es una gran manera, una muy buena manera de hacer un control, un seguimiento. El aula multigrado es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de compartir con otros, de pronto más hábiles que yo, ¿sí? Que ya han aprendido unas tareas que yo todavía ni siquiera he logrado ser hábil en ellas. O sea, es un interjuego de posibilidades, de aprendizaje, de alternativas. El niño mayor, hábil en ciertas cosas, me puede ayudar a que el niño que todavía no tiene esas habilidades, pues se entrene en ellas y obtenga esos conocimientos. Y el niño menor, pues le permite al grande darse cuenta que todavía le gusta jugar, que todavía es posible ver el mundo con esos otros ojos. Lamentablemente, pues seguimos con esos esquemas, ¿sí? de grupos de esta edad separados, y desconocemos la gran oportunidad que este tipo de experiencias nos puede posibilitar. Para mí sería lo ideal, tener en un solo grupo niños de muchísimas edades que me permitan tener unas mayores interacciones, ¿sí? unos juegos distintos además, y un intercambio de saberes, ¿sí? Y definitivamente pues cada ser humano tiene saberes, cualquiera que sea su edad, y esta es la oportunidad de compartir esos saberes y de complementarnos con el otro.